Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como siempre, le saluda a su hermana y amiga Jocelyn Rivera desde su espacio Liderazgo Punto Clave. En el día de hoy seguimos con nuestro gran tema general, herramienta para enfrentar las crisis, y de manera muy particular estaremos hablando sobre la importancia de contar con un guía espiritual. Sí, para nosotros poder superar esta crisis por la cual estamos atravesando, una crisis que no solamente ha afectado nuestra salud física, sino que también está afectando nuestra salud espiritual, nuestra salud mental, nuestra salud económica, necesitamos contar con una red de apoyo, necesitamos contar con un mentor, con un guía espiritual que esté ahí para nosotros en los momentos más difíciles, en los momentos cuando tengamos la necesidad de hablar con alguien, tengamos la necesidad de que alguien ore por nosotros, tengamos la necesidad de que alguien nos vincule tal vez con los recursos que necesitamos para superar cualquier crisis que estemos viviendo. Y justamente en Proverbios 27:17 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Dios, dentro de su gran sabiduría, cuando creó a los seres humanos, nos hizo siendo ente eminentemente social. Gente, personas que necesitamos del otro para sobrevivir, que necesitamos del otro para seguir hacia adelante. Y en medio de esta pandemia, en medio de estas circunstancias, muchas veces la tendencia natural que tenemos es querer aislarnos de los demás, querer encerrarnos, pero esa no es la solución, sino que definitivamente cuando hablamos de estos momentos de crisis, en estos momentos, hoy más que nunca, se necesita que podamos contar con una guía espiritual que nos esté ayudando a poder enfrentar estas dificultades, que nos esté escuchando, que esté dispuesto a hablar con nosotros, que esté dispuesto a entender por el momento tan difícil que estamos pasando. También hay una frase que está relacionada con este pasaje que acabamos de leer, y es una frase que nos motiva y dice de la siguiente manera: rodéate de personas que te inspiren a ser cada vez mejor. El hierro se afila con el hierro. En medio de esta circunstancia, el llamado que tenemos es a buscar personas que nos puedan servir de aliento, personas que nos puedan servir de inspiración, personas que nos ayuden a ver la luz fuera del túnel, que nos ayuden a entender que en algún momento esta situación por la que estamos atravesando pasará. Platón dijo en un momento determinado, hablando de la necesidad de tener a alguien que pudiéramos nosotros pasarle nuestra antorcha, dijo: aquellos que llevan la antorcha la pasarán a otros. Nosotros como líderes cristianos necesitamos ir identificando a qué persona le vamos a estar pasando nuestra antorcha, a qué persona le estaremos pasando nuestros liderazgos. Por eso, en este día estaremos hablando tanto de los mentores, pero también de las personas que tienen que ser mentoreadas. Nosotros como líderes necesitamos ser mentores de la nueva generación. Necesitamos ser mentores de los que vienen avanzando en este camino que de alguna forma ya nosotros tenemos bastante experiencia de haberlo transitado. También un experto de desarrollo organizacional, Richard Beckland, dijo: tenemos el deber de transmitir a otro nuestro aprendizaje. Yo diría, tenemos el deber de acompañar a otros líderes nuevos y de alguna manera transmitirles nuestro aprendizaje, transmitirles nuestras experiencias para que ellos puedan cada vez ser mejores líderes y puedan comprender el propósito, ¿verdad?, que Dios ha puesto en su vida. Cuando nosotros hablamos de un guía espiritual, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de guía espiritual, podemos decir que es la ayuda que una persona da a otra con el propósito de animarlo en su desarrollo espiritual. En medio de estas circunstancias que estamos viviendo, hay mucha gente que están teniendo serios problemas con su salud mental.
mucha gente que están teniendo serios problemas con su salud espiritual, mucha gente que están cuestionando a Dios. Mucha gente que están culpando a Dios, mucha gente que se sienten abandonados de parte del Señor, mucha gente que están preguntando por qué a mí, por qué a mi familia, por qué a mí me está aconteciendo esto. Y esa gente necesita ser acompañada desde el punto de vista espiritual. Cuando hablamos de un guía espiritual, esto nos invita a buscar a alguien que pueda servir como una guía segura en la obra de llevar una vida santa. Un guía espiritual nos va a ayudar a entender la necesidad de que tenemos que vivir una vida santa delante del Señor, entendiendo la santidad como apartarse completamente del pecado. El mentor o guía espiritual va a moldear la vida interior de esa persona que está acompañando por medio del cuidado, por medio de los consejos, acompañándolo en la oración y de alguna manera le va a ayudar a que pueda ir desarrollando una sabiduría práctica en los asuntos que tienen que ver con la vida cotidiana, porque todos enfrentamos dificultades, todos enfrentamos adversidades y necesitamos muchísimas veces de alguien que nos oriente en medio de esas dificultades. El guía espiritual que tiene que ayudar al aprendiz a corregir sus debilidades y a responder constructivamente a las diferentes circunstancias de la vida. Vendrán problemas, vendrán dificultades, pero Dios nos ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y justamente Dios ha puesto en nuestro camino personas que Él utiliza como instrumento para acompañarnos, como instrumento para bendecir nuestras vidas. La palabra del guía espiritual debe de estar diseñada según las necesidades del aprendiz, según las necesidades de la persona que Él está acompañando. Y deben ser recibidas con obediencia, con humildad y con prontitud. Un guía espiritual puede ser una ayuda muy importante para nuestro peregrinaje cristiano. Muchas veces la culpabilidad y la vergüenza que intentamos esconder pueden ser aceptadas por este guía espiritual, podemos discutirla con él y justamente pueden ser sanadas en un ambiente de confianza y en un ambiente de apertura. De alguna forma, los dones y posibilidades de lo que no somos conscientes pueden ser descubiertos. Un guía espiritual no solamente nos va a ayudar a identificar nuestras debilidades, sino que también puede ayudarnos a identificar nuestra fortaleza, puede ayudarnos a identificar esos dones y ministerios que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y que muchísimas veces nosotros somos ciegos frente a esos dones y talentos que Dios ha puesto en nosotros, y este guía espiritual nos puede ayudar a identificar esos dones y esas probabilidades que Dios ha puesto delante de nuestras vidas. También es importante porque nos puede dar ánimo en los momentos de dificultad, como los momentos actuales en los que estamos viviendo. La gracia de Dios, que parece que a menudo olvidamos, es el tema de conversación más importante en nuestro peregrinaje espiritual y tiene que ser el tema de conversación más importante que nosotros llevemos a cabo con ese guía espiritual. La gracia, el amor de Dios y de qué forma yo puedo vivir una vida cada vez más santa, cada vez más apartada del pecado. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos ejemplos de esta relación de mentor y mentoreado, de esta relación de un guía espiritual y un aprendiz. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 18 encontramos el ejemplo de Jetro y de Moisés. Usted puede leer este pasaje bíblico y se dará cuenta de la manera como Jetro influyó a Moisés acerca del enfoque de un liderazgo solo y vertical que tenía, y le enseñó sobre un liderazgo compartido, un liderazgo mucho más horizontal y sobre la importancia de delegar responsabilidades. También en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 31 del 1 al 8, encontramos el ejemplo de Moisés y de Josué. Ahí podemos nosotros darnos cuenta la manera como Moisés fue
justamente ese guía espiritual y ese mentor que necesitaba Josué para poder estar preparado para entrar a Israel a la tierra prometida, para llevar a Israel hacia Canaán. Otro ejemplo en el Antiguo Testamento lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 15. Ahí justamente Samuel unge al rey Saúl, que había sido escogido para ser rey de Israel de parte del Señor. Luego Samuel trató de moldear el carácter de Saúl. Un tema de este episodio es el desafío constante de Samuel, para que Saúl se arrepintiera y pudiera volver al Señor. Ahí nosotros también tenemos otro ejemplo de un guía espiritual guiando a otra persona. Pero no solamente tenemos estos ejemplos en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento tenemos ejemplos de guías espirituales. En el libro de Hechos, capítulo 4, nosotros vemos justamente cómo Bernabé y Saulo, y en este caso Bernabé fue el instrumento que Dios utilizó para abrir el camino que Pablo tenía que recorrer para poder asociarse con la iglesia después de su conversión en el camino de Damasco. Aunque su reputación no era muy buena, porque todos sabemos la historia de Saulo, pero de alguna forma Bernabé fue el instrumento que Dios utilizó para abrir el camino para Pablo. También en Hechos 16, en Filipenses, en segunda de Timoteo, vemos el ejemplo de Pablo y Timoteo. Pablo invita a Timoteo a que lo acompañe en uno de sus viajes como misionero. Eventualmente, Timoteo llegó a ser el pastor de la iglesia de Éfeso. Y todos nosotros sabemos la manera tan tierna cómo Pablo fue guía espiritual de Timoteo y cómo lo ayudó en su preparación, en su crecimiento y en su ministerio como pastor frente a la iglesia de Éfeso. Y sobre todo, un ejemplo muy contundente que tenemos es el ejemplo de Jesús. La vida de Jesús muestra mentoría, muestra disciplina, muestra cómo estuvo guiando espiritualmente a los 12 discípulos. Se ve cómo Jesús durante 3 años se invirtió justamente para acompañar a estos hombres de manera tal que cuando Él tuviera que partir de la tierra, ellos estuvieran listos y preparados para asumir el ministerio. Y simplemente el hecho de que nosotros hoy en día, tantos años después, estemos en el Evangelio, seamos líderes cristianos, significa que Jesús hizo un excelente trabajo acompañando a sus discípulos y formándolos. Sin embargo, es muy importante que en el momento que usted decida seleccionar una persona para que sea su guía espiritual, para que le acompañe en el desarrollo de su vida espiritual, tenga pendiente algunos criterios, porque no todo el mundo tiene la experiencia y la habilidad, la capacidad, la cualidad necesaria para acompañarlo en este importante proceso de desarrollo espiritual. Por eso vamos a estar compartiendo con ustedes algunos criterios importantes que ustedes, sobre todo en este tiempo, tienen que tener en cuenta. Los buenos guías espirituales deben de presentar las siguientes características. Primero, son experimentados en la vida y en la guía espiritual. Segundo, tienen una vida de oración personal profunda. Tercero, tienen entendimiento y discernimiento espiritual. Cuarto, poseen humildad y modestia. No necesitamos personas soberbias para ser nuestra guía espiritual. No necesitamos personas con un ego superinflado. No, necesitamos personas que sean humildes y modestas. Esto es sumamente importante. No tienen una actitud de enjuiciamiento, no. Poseen una profunda sensibilidad, amor y cuidado por quienes dirigen, por quienes están acompañando. Saben reconocer y guiar de acuerdo a la singularidad de la senda de la vida de cada persona y de sus necesidades. El guía espiritual lo estará acompañando tomando muy en cuenta
su singularidad, tomando muy en cuenta en qué entorno usted está viviendo, en qué circunstancia usted se está encontrando y cuáles son sus principales necesidades. Por otro lado, hay una serie de competencias que debe tener el guía espiritual. Deben caminar cerca del Señor. Tienen que tener el respeto de los demás cristianos. ¿Le parece a usted que es el modelo de error en el área que usted está interesado en aprender? Por ejemplo, si usted está interesado en desarrollar su liderazgo, usted debe buscar una persona que tenga un liderazgo fuerte y que le pueda ayudar a crecer en ese liderazgo. Si usted está interesado en desarrollar un ministerio de oración, debe de buscar una persona que tenga el don del discernimiento y que en este momento esté justamente implementando ese don. Usted tiene que buscar un guía que tenga la competencia que usted desea adquirir. También demuestran consistencia en su propio estado de vida. ¿Qué significa esto? Y este punto es sumamente importante. El guía espiritual tiene que ser una persona coherente, tiene que ser una persona que viva lo que enseña, tiene que ser una persona que viva lo que predica. Búsquese una persona que sea consistente. No puede buscar una persona que hoy esté contenta y mañana esté triste, que hoy esté alabando al Señor y mañana esté renegando del nombre del Señor. No puede buscar una persona de doble ánimo. Tiene que ser una persona consistente en la palabra, una persona consistente, ¿verdad?, en su vida cristiana, una persona coherente, capaz de vivir lo que predica. Tiene que tener conocimiento o pericia o experiencia valiosa que usted necesita y que usted desea. Esas son cosas muy importantes que deben de tener en cuenta cuando estamos buscando un guía espiritual. Es importante que yo les diga lo siguiente: todos y todas necesitamos, y más en este tiempo que estamos viviendo, alguien con quien hablar, alguien que nos escuche sin juzgarnos, alguien que nos inspire a ser mejor cristiano, que nos inspire a ser mejor líder. Todos lo necesitamos. Y también una cosa importante: nosotros también necesitamos buscar a alguien que nosotros podamos acompañar siendo su guía espiritual, escuchándolo, animándolo a ser mejor creyente, animándolo a ser mejor persona, vinculándolo con los recursos que ellos necesitan para ser cada vez mejores líderes, para ser mejores creyentes, para ser mejores cristianos. Y yo quisiera terminar este tiempo de hoy leyendo una metáfora sumamente importante que nos ayuda a entender la necesidad que tenemos de tener un guía espiritual, la necesidad que tenemos de vivir en una comunidad de fe que de alguna manera nosotros sintamos que pertenecemos a esa comunidad. Y nuestro ejemplo dice así, es una metáfora, y se le estaré leyendo en este momento. Dice: la mentoría es como un grupo de hombres escalando una montaña. Si un hombre va conectado a otro encima y ese a su vez está conectado con otros más arriba, entonces juntos tendrán seguridad, estabilidad y fortaleza. Si uno de ellos resbala y comienza a caer, 15 o 20 escaladores absorberán el impacto, lo alarán y evitarán un desastre. Pero imagínese a un hombre escalando solo, sin soporte. Pueda que llegue a grandes alturas, pero un solo movimiento en falso y caen, y puede caer miles de pies y morir sin que nadie siquiera escuche su grito. Si queremos llegar lejos, si queremos crecer en nuestra área espiritual, necesitamos guías espirituales que estén con nosotros, animándonos, orando por nosotros, escuchándonos, aconsejándonos, intercediendo por nosotros. Si queremos real y efectivamente salir de esta crisis que estamos viviendo, no se aísle, no se llene de tristeza, de ansiedad.
hable con alguien sobre la manera como se está sintiendo, sobre la manera como esto lo está afectando, sobre la manera que este aislamiento de alguna forma está afectando su salud mental, su salud espiritual, su salud económica. Es el momento de que busquemos hoy más que nunca un guía espiritual y a la vez es el momento de que podamos ser guías espirituales de las personas que están atravesando este valle de sombra y que se encuentran deprimidos y que necesitan a alguien que le excuse, que lo aconseje, que esté ahí para él y que ejerza el ministerio de la presencia en la vida de esa persona. Entonces, definitivamente, una de las herramientas importantes que Dios nos ha dado para poder superar la crisis es poder contar con un guía espiritual que esté ahí para nosotros en este momento de tanta necesidad. Y nosotros como líderes cristianos tenemos que estar preparados para ser guías espirituales de algunas personas que en este momento están sumergidas en la tristeza, en el desánimo, en el desaliento. Y justamente por eso en este día hemos traído este tema, que le pedimos a Dios que definitivamente sea de mucha edificación para ustedes y que de alguna forma todos nosotros estemos haciendo este gran equipo de trabajo y apoyándonos los unos a los otros, para así que nos toca rebalar en algún momento, esa comunidad de fe esté ahí para nosotros, levantándonos, animándonos y diciéndonos, todo esto pasará en el nombre del Señor. Muchísimas gracias, como siempre, por el privilegio de su atención. Su hermana y amiga Jocelyn Rivera, desde este su espacio, Liderazgo.clave. Como siempre, le invitamos a estar visitando nuestras páginas en Facebook, nuestra página, nuestro canal de YouTube, Jocelyn Rivera, Lecciones Aprendidas, donde todos estos temas que compartimos con ustedes ya estarán siendo subidos, de manera que usted pueda compartirlo con otras personas que necesitan escuchar esta palabra de aliento. Muchísimas gracias a todos por esta por este gran privilegio que me conceden de poder acompañarle en este momento de dificultad. Y recuerden que el liderazgo es vital para que podamos pasar esta tormenta por la cual estamos atravesando. Muchísimas gracias y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sabemos que Dios está con nosotros, cual poderoso gigante. Muchísimas gracias